Más de 200,000 personas escuchan este programa cada mañana. Más de 200,000 personas. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego no es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad de expresión. XFM 92.5 y Democracia 920 AM 756. Estamos, señoras y señores, recordando a Fausto. No había sido un amigo, pero sí un referente del despacho, me da la impresión, un referente en el despacho del respetable caballero también y ciudadano, el doctor Medina. El doctor Medina, alguna ocasión, saludó muy amablemente con Fausto Cayambe, muy amablemente, y le recomendaba alguna situación, pero poseedor de un discurso tan amigable, tan respetuoso. El parlamentario le explicaba seguramente a su amigo y compañero o ex jefe de la oficina jurídica a la que prestaban su contribución, le explicaba algo con un tino y un respeto que bien se lo merece el doctor Medina López, pero que Fausto le hacía ostensible con muchísimo cariño, como él era. Un hombre aparte de auténtico, un hombre muy respetuoso, extremadamente respetuoso. Siempre hablamos bien de los fallecidos, pero por ventaja yo he visto, sin concurrir prácticamente nunca a la asamblea, he visto que la generalidad de sus compañeras especialmente, y también sus compañeros de la gran bancada, le debían muchos favores permanentemente al desaparecido líder, porque fue todo un líder. Vean lo que nos decía él, con el permiso de mi invitado que sigue a continuación, el señor ministro coordinador de sectores estratégicos, Augusto Espín, con quien vamos a hablar el tema de la refinería de Esmeraldas, seguramente de la refinería del Pacífico, pero grandemente de la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, siendo él el titular de la cartera de recursos estratégicos. Él tiene de su conocimiento un cronograma muy puntual a partir del año de 1997, de lo que venía ocurriendo con la estructura física de la refinería esmeraldeña. Y entonces nos va a contar. Pero retorno a lo que manifestaba. Fausto Cayambe nos decía, ante una pregunta de este servidor, lo siguiente. Nosotros lo que no hacemos política es con diatribas, con insultos, con sarcasmos, con menosprecio al país. Eso no nos va a ver, Gonzalo. Somos nuevos políticos. Queremos dejarle, por supuesto, a nuestros hijos. Yo quiero dejarle a nuestros hijos patrimonio, pero también una nueva sociedad y una nueva cultura política, unos nuevos políticos. ¿Ese es el patrimonio que usted quiere legar a sus hijos? Por supuesto, yo quiero dejar un patrimonio. Le quiero dejar un patrimonio, pero también una nueva sociedad. Un patrimonio de su trabajo. Así, por supuesto. Como hacemos todos. Como hacemos todos. Y sobre todo una nueva sociedad. XFM. Estos eran algunos de los pensamientos que siempre orbitaban en la imaginación y en la confiabilidad que tenía él en estos valores cívicos y humanos. Me da mucha pena, muchísima pena, y nos hemos acercado ante Dios, bueno, los que ya tenemos una edad un poquito avanzada, ya pensamos en aquello con mayor frecuencia, pero sin embargo nos acercamos a Dios y tratamos de mejorar nuestras conductas frente a los demás.
a Cayambe no le hacía falta. Él vivía en esa dimensión, y hay que decirlo, y hay que reconocerlo. Sí, hubieron una multiplicidad de manifestaciones que nos llevaban a entender que se trataba de un hombre hiper del pueblo. Cuando digo hiper es lo máximo del pueblo, que se hizo solo, que se hizo. Entiendo que el presidente, y estoy repitiendo lo que él había copiado, en su percepción, ¿no? Y en ese canal de percepción del presidente Correa, yo creo que nos inscribimos todos, coincidimos con él, porque quienes conocimos, medianamente yo no, por obvias circunstancias, pero qué atento caballero, qué respetuoso. Y a mí me impactó lo que seguramente nos va a contar el mismísimo doctor Medina López, ya mismo, cuando molestemos a su celular. Pero hoy saludo al señor ministro de Recursos Estratégicos. ¿Qué va a pasar con este escándalo fraude? No solamente capitaneado por los que se han beneficiado y por los que echaron a rodar un esferográfico, una pluma para firmar una multiplicidad de contratos. Pero no podemos negarlo en la mente de la mayor parte de ciudadanos ecuatorianos. Está igualmente dando la vuelta la idea de que fueron también otros los beneficiarios cupulares, es decir, arriba. Y ahí podemos estar supremamente equivocados. Pero que había la necesidad de contribuir a que la refinería de Esmeraldas busque canalizar un conjunto de medidas rehabilitadoras o de rehabilitación es innegable. Aquí el Foro de Opinión Petrolera, que funcionó en esta emisora por espacio de 4 años, a la cabeza René Bucarán, su presidente vitalicio hasta cuando murió, el Foro de Opinión Petrolera, del cual nosotros aprendimos y muchísimo de la industria petrolera, y nos actualizamos grandemente con semejantes maestros que concurrieron. Aquí se decía que lo primero de lo primero era rehabilitar la refinería de Esmeraldas, construir una distinta, pero nunca se habló de otra refinería. Y además, quien hablaba de ampliación era para las de Salinas. No, nunca se imaginó que en la misma Manaví teníamos posibilidades de que venga un presidente ya fallecido de la nación venezolana y nos diga, aquí tienen que hacer otra refinería. La primera fue en vano, porque no salió esa foto. Señor ministro, usted recordará que luego se pensó en el Aromo, en una segunda instancia. Pero, ¿qué cree usted que ocurrió y cuántos episodios en la nueva estructura de la refinería de Esmeraldas a usted le correspondió estar cercano y seguramente actuar con una opinión o con una decisión? ¿Cómo se repartirían atinos y culpas en el gabinete del presidente Correa respecto a la refinería esmeraldeña? Buenos días, señor ministro. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a la audiencia. En primer lugar, también lamentando el fallecimiento de Fausto Cayambe, nuestras condolencias a su familia. Retomando el tema, sí, para el que estamos hoy día aquí, creo que todos somos conscientes de la historia de la refinería, una refinería que empezó a operar a mediados de los 70 y que lamentablemente nunca se invirtió adecuadamente en mantenerla en niveles operativos óptimos. Eso lleva, ¿no?, en el tiempo a una serie de problemas técnicos, a que la operatividad y
y sobre todo la capacidad de refinación que tenía originalmente la refinería se vaya deteriorando. Recordemos que cuando se diseñó la refinería en los años 70, se diseñó para el crudo de esa época, es decir, estamos hablando de un crudo que tenía muy liviano, era más liviano que el que hoy ya tenemos, que tenía menos azufre. Adicionalmente a esto, es una refinería de conversión media, es decir, a diferencia de la que mencionaba usted hace un momento, la que se ha diseñado para el Aromo, que es una refinería de conversión profunda. Esta refinería es una refinería de conversión media. Pero el problema radica en esta historia digamos, en la cual no se invirtió adecuadamente en rehabilitar la refinería y que con el tiempo fue llevando a diferentes problemas, ¿no? Creo que todos somos familia o tenemos en la mente los incendios en los años, precisamente los 90 que usted mencionaba. Sí, en el 2007 se fundió precisamente un combustor del FCC y aquí empezaron a hacerse planes para rehabilitar la refinería. Esto era en 97. En el año 2007. Estamos hablando ya del 2007. No, pero yo me refiero al 97. Comenzaron los incendios. Claro, los absolutamente. deslaves. Sí, es decir, una explosión de un tanque de almacenamiento de asfalto. En el 2009 hubo un incendio en el horno de la unidad de utilidades. Hasta cuando ustedes arriban en el 2007 y establecen que la situación era ya invivible, por decirlo menos. La refinería era literalmente una bomba de tiempo, ¿no? Es decir, había que intervenir en la refinería o simplemente pensar en parar la refinería. Es decir, esas eran las en ese momento habría las habido una alternativas. mortandad con sí, es decir, también un cuadro explosivo así total, ¿no? Usted sabe, una refinería si no está operada correctamente y no está mantenida correctamente, se puede convertir en una bomba. No hemos visto esto en el mundo. Con unos entornos humanos que se habían ampliado a esa fecha. Y claro, por supuesto, y además sin ninguna organicidad. Está en Esmeraldas. Recordemos que la refinería es un eje de desarrollo económico de la provincia de Esmeraldas. Hay miles de empleos que están detrás, directos e indirectos, que están detrás de la refinería. Entonces lo que vemos es no solamente una afectación, si pararíamos la refinería, una afectación directa al erario nacional por tener que importar los combustibles, sino también por el impacto económico que tendría el parar la refinería en la zona de Esmeraldas. Pero en todo caso, siguiendo un poco esta historia, llegamos al 2007, hay una fundición, se funde el reactor un combustor del FCC, ¿sí? Y lo que ocurre aquí es que efectivamente se empieza a trabajar en un proyecto de rehabilitación. Ahora aquí, lamentablemente, se quiere confundir, y eso es algo que creo que tenemos que aclarar de manera muy fehaciente. Es decir, aquí se quiere confundir a todo el país y se dice un proyecto que valía 187 millones pasó a costar 2.200, creo que es el número que se está dando en este momento. En realidad hay que ver, y en esto cuando uno tiene un proyecto de ingeniería tiene que leer el documento de alcance y tiene que entender cuál era el alcance del trabajo del año 2007, el trabajo de 187 millones que digamos que se usa de referencia. Es el actual fiscal que comienza a hablar en su interín allí al frente del ministerio y de la propia Petroecuador de esa cantidad, sí, entre 170 y 180 millones de dólares, que nos parecía una cosa impresionantemente grande. Así es. Pero cuando uno va y lee el documento de alcance del proyecto, que es el proyecto que se presentó en ese momento, se llama Rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, uno encuentra, por ejemplo, en el famoso FCC, en esta planta de proceso que digamos es le dicen el corazón de la refinería, ¿sí? Y es efectivamente la planta que se cambió en su integridad en este trabajo de rehabilitación que se hizo. Si usted coge y lee el documento de alcance de esos 187 millones, habla de instalar separador de líquidos en la línea de gas, cambiar el riser del combustor, cambiar ciclones, cambiar boquilla de inyección, es decir, una serie de mantenimientos, pero no el cambio de todo la planta de proceso, no es el cambio del FCC. Entonces lo que hay que entender es que esto es como si usted va y le lleva el carro a la mecánica, y tiene que cambiar bandas, y tiene que cambiar, bujías, y tiene que cambiar una serie de aditamentos que están alrededor del motor,
Sí, pero evidentemente usted llega y cuando se para por un incendio el FCC, entran a inspeccionar y encuentran fisuras dentro de todo el reactor. En la estructura del reactor. Y ahí se hace una nueva evaluación y se decide que la solución técnica era cambiar el FCC. Ahora, cambiar el FCC es radicalmente distinto a cambiar piecitas como estamos viendo en este proyecto de rehabilitación. Ahí tenían que cambiar todo el reactor, que es una torre de 150 toneladas, tuvieron que usar una grúa de 260 toneladas para levantarle. Imagínense solo esa parte cuánto costó. Y eso está totalmente fuera del alcance de lo que se hizo o de lo que se planteaba en los 187 millones. Entonces, en definitiva, usted pensó que tenía que cambiar piezas y tuvo que cambiar el motor. Sí, entonces, evidentemente, el alcance del trabajo cambia radicalmente. El diagnóstico de lo que había que hacer. Esto que tiene, de alguna manera, características de que solamente ameritaba un mantenimiento, como dicen ahora, cuando la cuestión era mucho más grave. ¿En qué instancia se formula el primer diagnóstico y luego se toma la decisión? Cuando viene el dinero a borbotones por el alto precio del petróleo y comienza el gobierno a gestar una liquidez impresionantemente grande, dicen, no, pues aquí tenemos es mi lectura, aquí tenemos un elemento que nos puede, en el que nosotros podemos, ya con malicia, podemos generar una expectativa y una construcción bastante grande que puede fácilmente sobrepasar, decían en el primer informe, los 1.000 millones. ¿Usted recuerda? Sí, pero eso significaría entonces que, o sea, yo no creo que ese es el tema, Gonzalo, es decir, eso significaría que porque hubo plata entonces se hizo el cambio. No es así. Aquí lo que hay que entender es que inicialmente... Sí, un poco eso quiero decir. Sí, eso es lo que usted me quiere decir, pero el tema es que cuando usted analiza la historia de este proyecto, sí, en el año 2007, y cuando hacen esta primera, digamos, propuesta, que ya es una rehabilitación porque en realidad se cambian bombas, hay una serie de cambios, sí, que se realizan dentro de la planta, de las diferentes plantas que tiene que conforman la refinería de Esmeraldas. Ahí los técnicos de Petroecuador son los que determinan que tenían que hacerse estos cambios, estos trabajos dentro de la refinería. Luego, cuando se da el paro que le estoy mencionando, ¿sí? Se pide un informe a UOP. UOP es el dueño del proceso del FCC. Digamos, es quienes tienen, quienes poseen la ingeniería de ese proceso, de FCC. Entonces ellos son los dueños de este proceso. Ellos emiten un informe, ¿sí? Un informe técnico, y dicen que se requería esa rehabilitación a ese nivel o tenían que parar la planta. Es decir, ellos le dan un año más de trabajo a la planta. ¿Quién es el autor del primer diagnóstico equivocado? Es lo que yo le decía, no estaba equivocado. Son los técnicos de Petroecuador que en base a la información que tenían establecen... Los que calcularon un mantenimiento de 180 millones, los que ¿estaban dicen, atinados? O sea, ellos, con los elementos que tenían, sí, porque usted entenderá, el diagnóstico de ellos se basa en los elementos que tenían en una planta operando, en una planta que estaba encendida en ese momento, sí, entonces ellos en base a eso determinan este alcance del trabajo. Luego, cuando hay le hacen equivocadamente manifestar a Galo Chiriboga de lo que se necesita son 180 millones. O sea, ellos vieron que el alcance en ese momento del proyecto de ingeniería eran 187 millones, ¿sí? Con la planta sin parar, es decir, en este caso nunca se planteó una parada de la refinería, sino los cambios mientras operaba la refinería. Ya. Entonces, cuando se para la refinería luego por un problema, otra vez de un problema de incendio dentro del FCC, piden un informe de ingeniería a UOP, que es el dueño, el fabricante, digamos, de este proceso del FCC. Del cracking catalítico de fluidos. Ellos emiten un informe y ellos en ese informe establecen que se requiere cambiar toda la unidad porque existían demasiados problemas ya dentro de la unidad, y eso significaba que si seguía operando de esa forma y no se cambiaba todo, había que, me parece que es en el lapso de 2 años, parar completamente esa unidad. Entonces ahí
se hace un nuevo estudio, una nueva definición de alcance. Aquí es donde entra el constructor, que es SK. Recuerde que el dueño del proceso, es decir, esto es como, si queremos llegar al ejemplo del vehículo, si usted tiene un carro, no sé, un Chevrolet, el dueño es Chevrolet, pero usted le puede llevar a una mecánica autorizada, y aquí más o menos es lo mismo. SK es un constructor y el UOP es el dueño del proceso. Sí, es decir, UOP es como la Chevrolet y SK es como la mecánica autorizada de ese fabricante. Entonces, ellos establecen el alcance del trabajo en función de, digamos, el estudio de ingeniería que hace UOP, y en base a esto, sí, se empieza el trabajo de rehabilitación. Ahora, por supuesto, el tema es que esto era un trabajo de emergencia, es decir, lo ideal, y si queremos hablar del mundo ideal de ingeniería, era hacer un levantamiento total, hacer un proyecto de ingeniería completo, ¿sí? Y luego empezar a ejecutar ese proyecto. Pero solamente llevar a cabo esa ingeniería nos hubiera tomado un par de años. Ese tiempo no había, porque significaba parar eventualmente la refinería, ¿sí? Y eso significaba para el país unos $1.200 millones al año. Ministro, pero estuvimos a punto de ir a un escenario mucho más coherente. Íbamos a trabajar con la Sumitomo Chiyoda, que fue la primera constructora. Vino y cambió prácticamente el presidente Chávez, cambió el pensamiento del presidente Correa desde mi lectura, y le dijo, mira, más bien trata con estas empresas, haz de esta manera como hemos hecho nosotros en Venezuela, y este modelo de reconstrucción de Esmeraldas te puede servir para la otra refinería del Pacífico, sin pensar mal, sino con absoluta coherencia. Solo pensando en eso, nosotros imaginamos que esa fue la equivocación mayúscula, pero usted sabe que de repente, por intereses no confesables, a veces uno se equivoca interesadamente, ¿no? Mire, el tema es que Sumitomo Chiyoda, igual que SK, son constructores, ¿sí? Los dueños de los procesos pero son otras empresas. Interesados. Estaban interesados como otras múltiples compañías que se dedican a construir facilidades, ¿no? Entonces SK tiene igual, digamos, las mismas capacidades para construir que Sumitomo Chiyoda. Lo que hay que entender es que ni Sumitomo Chiyoda ni SK son dueños del proceso. El proceso es de una empresa americana que se llama UOP, ¿sí? Esta empresa es experta en el tema de refinación. Usted puede ver que la mayoría de refinerías en el mundo utilizan procesos de esta empresa americana UOP. Ellos son los que hacen la ingeniería y los otros son solamente constructores, que construyen en base a especificaciones técnicas y diseños de UOP. Entonces, cuando usted ve a esta empresa, SK, es una tremenda empresa de construcción que está en todos los ámbitos de la ingeniería, ¿sí? Ingeniería civil, en logística, en energía, en química, en energía química, energías renovables, en semiconductores, ¿sí? Y por supuesto en todo lo que es petróleo y gas. Entonces es una empresa que tiene toda la experiencia para una construcción de este tipo. Ahora, creo que lo importante es entender si se hizo o no se hizo bien la rehabilitación. Y creo que para eso. Y usted es el ministro o secretario de Estado en la cartera de Recursos Estratégicos. Le compete dar una opinión técnica sobre si sus técnicos y sus propias valoraciones, producto de su experiencia ya de algún tiempo al frente de este ministerio, le dicen que eso fue bien hecho, o que también allí la cosa surgió como causal para tener estas nuevas realidades que atribuyen a corrupción y ahorro, pero para que sobre el dinero y no se lo emplee a fondo, se seleccionen mal a las constructoras de las diferentes piezas de esta potencial reestructuración que recibió la refinería esmeraldeña. ¿Usted qué opina, señor ministro? Mire, creo que el tema es, esto es como, otra vez tomando el ejemplo del vehículo, ¿no? Si usted hubiera hecho el mantenimiento a tiempo, no le hubiera costado el cambio del motor, ¿no? Entonces, lamentablemente aquí, como no se hizo nada durante 30 años, nos costó el cambio del motor, ¿sí? Y era o le cambiábamos a la FCC o se paraba, digamos, la refinería y se paraba este proceso que es clave dentro del proceso de refinación que se hace en Esmeraldas.
Ahora, lo que hay que entender, y aquí hay también, no sé si es por desconocimiento o mala fe, pero hay digamos, se ha llevado esto a que los combustibles no han mejorado, que que sigue quedando residuo. Y aquí le voy a dar el ejemplo, ¿no? Otra vez, o sea, usted tiene un diseño de los años 70 y lo que ha hecho es poner esa planta, ¿sí?, en condiciones operativas que tenía en los años 70, es decir, está operando a 110,000 barriles al día, ¿sí?, que es realmente lo que se ha hecho hoy en día. Está operando, digamos, en especificaciones originales de la planta como tal. Ya, lo que no ha hecho es implementar nuevas plantas para mejorar ciertas calidades en los combustibles. Por lo tanto, si quiere mejorar radicalmente cómo se trata el crudo que hoy día tiene el Ecuador, es decir, el crudo que tenemos hoy que es más pesado, ¿sí?, y que tiene más azufre y que todos queremos sacar mayor cantidad de combustibles, se requiere entonces una refinería de conversión profunda. Entonces, de hecho, esta refinería está trabajando en especificación, está trabajando de acuerdo a todo lo que se esperaba pero no está trabajando que esté bien. Operando. No, está trabajando perfectamente de acuerdo a su diseño original. Otra vez, si usted tiene un Suzuki Forza o un Vitara, ¿sí?, o un Chevrolet Vitara, y usted le cambia el motor, el Chevrolet Vitara no se hace, no sé, un 4Runner o un carro mucho más grande, no se hace, sigue siendo el mismo carro. Lo que ocurre es que ahora opera otra vez correctamente. Entonces lo que se ha hecho en Esmeraldas es exactamente eso, es decir, hoy tenemos la refinería operando en especificación original, de acuerdo al diseño original que tenía la refinería, con las mejoras que se hicieron en el tiempo. Sí, pero recordemos que el trabajo principal que se hizo en Esmeraldas es precisamente cambiar el FCC. Existe una serie de trabajos aledaños que se hicieron alrededor de la refinería, donde todo era, se tenía hecho un basurero, ¿sí? Habían 150,000 barriles botados ahí en el suelo, y se tuvo que recuperar esos barriles del suelo, se hicieron piscinas, se hicieron procesos para mejorar cómo se maneja, cómo se opera en la refinería. Eso sin duda también es parte de esta rehabilitación. Ese cuadro operativo tan caótico, Mire, no hay adjetivo. Lamentablemente así es como operaron la refinería durante 30 años. Y ahí están las fotos, ahí está la realidad de lo que pasó en la refinería. Sí, yo también es decir, hoy día, si usted va y ocasiones. Visita la refinería, va a ver una operación mucho más, o sea, no mucho, sino le va a ver dada la vuelta, es decir, ya no va a encontrar piscinas enteras llenas de crudo, el crudo botado con chatarra en el suelo, sí, y requerían cada vez más terrenos para seguir botando crudo y chatarra o residuos que salían del proceso de refinación. Entonces, todo esto se está aprovechando. Incluso parte de lo que se hizo ahí es recoger estos residuos que quedan como parte de la refinación y no se completan, y reintroducirles en el proceso para mejorar la productividad de la refinería de Esmeraldas. Con esto estamos exculpando a directorios de la empresa Petroecuador, estamos disculpando, perdonando o haciéndole, diciendo la verdad de lo que ocurrió realmente, o defendiendo a Pareja Yanuseli. No sé a qué atribuir esta defensa, digamos, de la forma como se buscó a toda costa mejorar a una refinería que, como le digo, recibió quejas abundantes desde las primeras fases donde se comprobó si el trabajo había sido bien o mal hecho. ¿Y por qué el encarecimiento casi geométrico, no? Diga usted de 180. ¿A cuánto hay que llegar como techo de lo invertido en esa refinería? Le pregunto al ministro del ramo. Mire, del ramo en el sentido que usted es responsable de todos los recursos estratégicos del Estado. Retomo lo que le mencionaba hace un momento. El proyecto original no tiene nada que ver con la rehabilitación que efectivamente se terminó haciendo. Es decir, aquí costó rehabilitar la refinería de Esmeraldas, volver a poner estas plantas en operación, $1,200 millones. Creo que por ningún motivo estamos justificando actos de corrupción, es decir, no podemos, y creo que no hay ninguna presentación ni ninguna justificación a actos de corrupción. No creo que usted venga a defender. Y ese es un tema. No, y de hecho le digo si es que él ha tenido este dinero producto de primas, por decir así, especiales, y se verifica que ha habido esas distorsiones, ¿cómo es que vamos a defender aquello? Quiere decir que quien ha denunciado el caso es el gobierno, y aquí tengo que decirle con claridad, es decir,
En este caso se han escrito un montón de artículos en estos, no sé cómo llamarles, pero estas páginas en internet, sí, donde básicamente se habla de todo, sí, y ahí se dice de todo el mundo, es decir, se lanza lodo con ventilador a todo el mundo, sí, pero nunca se puso una prueba en firme, sí, que sí la puso la investigación que hizo la fiscalía. O sea, la fiscalía es quien determinó al final, sí, con pruebas fehacientes y con pruebas claras, determinó este caso de corrupción, y es entonces a esas autoridades a quienes les toca, sí, seguir en el tema judicial, es decir, esto no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Yo creo que lo importante aquí es tampoco empañemos a través de o por un tema de un caso de corrupción que es tremendamente lamentable y triste para el país en sí. Sí, no podemos tampoco empañar. No lo sé, pero ese es un tema, ejemplo, mire, ese es un tema que tiene que investigar la justicia y que tiene que determinar, y que tienen que irse hasta las últimas consecuencias, porque yo creo que no se trata de justificar la corrupción de ninguna forma. Tampoco podemos empañar el trabajo que se ha hecho en Refinería de Esmeraldas. Tampoco podemos decir que cuando vemos los informes que ha hecho, en este caso, el fiscalizador Wally Parsons, nos da, comparaciones con prácticas en este tipo de rehabilitaciones y en este tipo de trabajos dentro de la industria mundial, y vemos que el trabajo no es un mal trabajo, es decir, se logró optimizar en mucho los tiempos, se logró hacer una sola para cuando se tenían planificadas dos paras, y eso le significó mucho dinero de ahorro al país. Cumplen las normas del sistema de compras públicas, dicen los informes. Todos los trabajos fueron fiscalizados. Mire, los trabajos, la parte técnica lo fiscalizó Worley Parsons. Ahora, la parte del contrato. Estos son australianos, ¿no? Sí, son australianos, y es una de las empresas top en ingeniería en el mundo, en project management en el mundo. Es decir, eso es un tema que lo puede ver cualquiera en una página web. Lo puede ir y ver quién es de esta empresa. Entonces, no creo que una empresa de este calibre, que son entre las, no sé, 3 o 4 más grandes del mundo para ese tipo de cosas, sí, entre en un caso de corrupción que le costaría además, sí, contratos mucho más grandes en todo el mundo. Entonces, esta empresa, lo que estamos viendo y los informes que nos pone esta empresa, nos hacen ver que el proyecto de ingeniería fue llevado adecuadamente. Ahora, nosotros tenemos ya $600 millones de los contratos que se hicieron en la refinería, auditados por Contraloría. Contraloría, en base a esos informes, tendrá que emitir los informes de responsabilidades que tenga que emitir. Sí, y esa es otra historia. Es decir, aquí tampoco mezclemos las cosas, ¿no? ¿Cómo se hizo la contratación? Efectivamente se declaró en emergencia, y la primera contratación de la fase 1 que hicieron con SK, la hicieron en emergencia. La emergencia la declara la máxima autoridad de la entidad, y eso está en la ley de compras públicas. Es decir, es una responsabilidad de la máxima autoridad en este caso de la EP Petroecuador. Ellos son quienes tienen que responder por cómo se hizo la contratación en esta emergencia. Ahora, aquí se trata de mezclar todo, ¿no? Y ahí le digo, los decretos de emergencia, si usted los revisa y los lee, y de hecho le puedo dar una copia para que lo vea, los decretos de emergencia que hizo el presidente, me refiero, están orientados a que la Marina entre en Petroecuador, sí, porque la administración de la empresa era un caos. Ahora, yo le digo, los marinos sacan un plan de rehabilitación, un plan en realidad de manejo de todo el sector hidrocarburífero del país. Y lo hacen en un plan que está incluso en la página web. ¿Y el gobierno convalida lo hecho por la Marina? Mire, sí, o sea, de hecho los marinos hacen un plan, y lo que quiero mostrarles Muy pocos marinos, ¿no? Porque ahí se quedó un par de marinos, se quedaron desde el comienzo hasta el final. No lo sé, no sé el detalle de cómo se hizo, digamos, la operación por parte de la Marina. No, el señor vicepresidente. Pero lo que le puedo decir es que ellos emiten este documento, que es el Plan Maestro Petroecuador 2009-2015, donde consta precisamente una de las partes de este informe, consta la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas como uno de los temas importantes a realizar. Y si usted ve en este cuadro, básicamente ellos planificaban gastar casi $3,000 millones en rehabilitar la refinería completamente. Esto incluía la rehabilitación de la refinería, ¿sí?, que es lo que se ha hecho en este momento, y plantas adicionales para mejorar la calidad de los combustibles. Entonces, todo esto eran $3,000 millones, toda la rehabilitación integral de la refinería. Entonces, lo que se ha hecho sí es una rehabilitación para ponerla en condiciones operativas
normales, óptimas, está operando al 90%, que le digo, en el mundo no hay una refinería que opere encima del 94%, porque normalmente hay tiempos que tienen que parar para hacer mantenimientos y para garantizar la operatividad de las facilidades de un complejo como este. Entonces, en realidad todo esto le hace ver que no es que aquí hubo un plan para gastarse la plata, como usted decía al principio, ¿sí? Y simplemente porque hubo el dinero se hizo el plan. No, había un plan. De hecho, este plan lo hizo la Marina antes. No nos quedemos en 180. La Marina lo hizo antes. Pero claro, en el buen sentido de la intención. Pero también el crecimiento, como le digo, es geométrico de la cantidad calculada en la administración de Chiriboga frente a lo que realmente se gastó ya en la administración. Es el alcance del trabajo, pareja, Gonzalo, ¿no? es el alcance del trabajo, es decir, es radicalmente distinto el alcance del trabajo, es decir, no puede comparar el alcance del trabajo con el otro, ¿no? Y de hecho la Marina ya en el 2009, en este plan maestro, había establecido que se requería más o menos de esa cantidad de dinero para rehabilitar completamente la refinería. Ahora, falta ciertamente auditar adecuadamente la repotenciación. Y el mismo vicepresidente de la República lo reconoció este día sábado. Es evidente que cuando se detecta corrupción, todo se revisa bajo un esquema de sospecha. Es inevitable. Hemos sido traicionados. Haremos justicia para nuestro pueblo. No permitiremos que esto empañe un proyecto exitoso. Hasta ahora se han auditado como 600 millones de dólares de la refinería. Todavía faltan muchos contratos en ser auditados. Estaremos pendientes de que todo esté en orden. Y mientras tanto, exigiremos justicia, aplicaremos la justicia. De donde estén los que están involucrados en esta red de corrupción, serán traídos, compañeros, serán traídos. Aquí tendrán que rendir cuentas al pueblo ecuatoriano. Se han dado incautaciones de todos los bienes que han tenido en el Ecuador. Actuaremos con toda la firmeza dentro de la ley para hacer justicia para nuestro pueblo y que nunca nadie más se le ocurra caer en este tipo de prácticas despreciables para todos los ecuatorianos. Saber que algunos funcionarios, algunos de ellos muy cercanos, traicionaron la confianza no solo del gobierno, de todo un pueblo. La repotenciación es un éxito. Ahí vienen las mezclas de las cifras para tratar de desprestigiar el proyecto. La repotenciación costó aproximadamente 1.201 millones de dólares. Cada año se realizan mantenimientos, se reparan tanques, se revisan sistemas de agua. Este año, la recuperación de la capacidad de la refinería, su capacidad original, con las condiciones que siempre tuvo en cuanto a calidad de combustible. Vamos a comprar repuestos o partes este año que tienen que ser reemplazados en el 2018. Es decir, hoy hay que hacer la procura de repuestos para tenerlos listos en el año 2018. Así funciona esto, para que nuestra refinería siga estando siempre en el máximo nivel de operación. Y en cuanto al caso de corrupción que nosotros hemos identificado, aquí nadie ha presentado una prueba de transferencias en Panamá, de recursos en Panamá. Entonces, es que le acertó determinado denunciólogo. No es cierto, compañero. Si ustedes dicen que todos son corruptos, que todos los contratos están mal hechos, que todo está podrido, bueno, y si uno sale, yo tenía razón, porque aquí está confirmándose lo que yo había dicho. No es cierto, compañero. Cuando hubo el tema de los Panama Papers, renuncia el gerente de Petroecuador, Alex Bravo, que está detenido, revisamos su declaración patrimonial, vimos una anormalidad, detonamos una investigación internacional pedida por nosotros como gobierno a través de la Fiscalía del Ecuador, la Fiscalía General de la Nación. Yo creo que la Fiscalía ha hecho un gran trabajo identificando a los responsables. Se activa la asistencia penal internacional con la Fiscalía de Panamá y se libera toda esta información que desgraciadamente confirmó que algo estaba mal y que involucraba a más funcionarios. Sí, resulta ciertamente, ministro, con mayor respeto al segundo mandatario del país, bastante complicado hilvanar también con una comprensión coherente lo que él busca defender. A ratos ataca, a ratos se repliega, defiende, y hay momentos en que el guión explicativo para la ciudadanía, con el mayor respeto al señor vicepresidente de la República, sale un poco complicado para él en su lectura. Pero sí vale la pena también recordar lo que el investigador fundamental
menciona. Él es Fernando Villavicencio y lo dijo aquí hace contadas horas, ¿no? Que el país sepa, Alianza País sepa y el presidente Correa sepa quién pidió ese examen especial. ¿Sabe quién pidió, Gonzalo? Clever Jiménez y Fernando Villavicencio. El legislador Clever Jiménez, con asesoría de Fernando Villavicencio, pedimos al Contralor el año 2011 que ejecute un examen especial porque nosotros ya veíamos la serie de irregularidades que se cometían en el proceso de repotenciación de la refinería estatal de Esmeraldas. Las conclusiones de ese informe son que hasta esa fecha, de los 187 millones, ya Petroecuador había pagado 855 millones. Gonzalo, ¿dónde estaban los asambleístas de país? ¿Dónde estaban los fiscalizadores? ¿Dónde estaba la propia Contraloría? Y algo más, Gonzalo. Simultáneamente a la petición realizada al Contralor General del Estado, Carlos Pollitt, para que audite Refinería Esmeraldas, con Clever Jiménez presentamos una denuncia a Galo Chiriboga Zambrano, el año 2011, para que inicie una indagación previa contra los responsables de graves irregularidades que se cometían en la Refinería Estatal de Esmeraldas. ¿Sabe lo que hizo el doctor Chiriboga, el fiscal Chiriboga? Abrió la indagación previa, 2011. Hasta el día de hoy no ha pasado nada. Y el propio fiscal fue con el presidente Correa en agosto del año 2015 a la preinauguración de la refinería. Y ahí usted le puede ver en las fotos al fiscal general, ahí viendo cómo se quema el gas en las teas. Y no dijo nada. No dijo nada. ¿Cómo es esto que cuando yo inauguré este proyecto iba a costar 170 millones y ahora, como acaba de decir el Contralor, porque esa es una cifra muy importante, Decidora. Estoy auditando contratos por 2.200 millones de dólares en Refinería Esmeraldas, dice el Contralor la semana anterior. Es decir, que no son 1.200 millones como señala y reconoce el gobierno, porque ellos solo incluyen los contratos para cambiar algunas piezas con las grandes compañías como SK, KBC, UOP, Accent y Worley Parsons. ¿De dónde salen estos 1.000 millones? Porque también nosotros o nos hemos equivocado o hemos hablado de 2.200 millones. De acuerdo, Gonzalo. Señor ministro. Mire, en primer lugar aclarar, ¿no?, que partimos de una premisa totalmente falsa, que el proyecto original era 187 millones. Efectivamente hubo un proyecto de 187 millones que a medida que se... Entonces no es falsa. No, o sea, hubo un proyecto de 187 millones, pero no es el de partida. Es decir, lo que hay que entender es que no fue el proyecto de partida. Entonces no podemos comparar los 1.200 millones con los 187. Yo aceptaría que haya esa comparación si usted podría, y cogería y leería el alcance de los dos proyectos y serían similares, pero son radicalmente distintos. Es decir, los 187 fue el proyecto que se pensó al principio, se ideó al principio, pero cuando pudieron acceder al FCC, adentro del FCC, luego le muestro unas fotos, ¿sí?, y vieron que había fracturas dentro de la unidad, sí. Ahí se hizo toda la ingeniería y ahí cambiaron las cifras, ¿no es cierto? Entonces no estamos comparando peras con peras, ¿no? Es claro, un tema claro. Pero suponía Galo Chiriboga, tampoco ha sido un experto petrolero, yo nunca le vi en el foro, por ejemplo, no. Él fue a dar allá ese puesto por confiabilidad y el señor presidente no entiendo por qué más. Y entonces él tenía sus técnicos y todo el mundo le garantizó, desde Esmeraldas y aquí en la capital de la República en el área técnica, le garantizaron que con 180 millones la refinería iba a quedar bien. En base a lo que sabían en ese momento. Y ocurre que, haciendo las cuentas ahora, viene el boom petrolero y se gastan 2.000 más. Es que no tiene sentido, de 200, póngale, a 2.200 y... Es que tiene todo el sentido cuando usted lee los documentos de ingeniería de alcance. Es decir, si iba a cambiar 3 bombas, iba a cambiar unos quemadores. ¿Usted iba a cambiar, justifica entonces los 2.000 mire, millones yo creo que lo importante aquí es que, y en esto hemos pedido una opinión también a Worley Parsons, ¿sí? Y cuando vemos proyectos... Usted se sustenta en ese reporte. De hecho, mire, en eso tenemos un cuadro en el cual podemos ver que una refinería, digamos, de similares características,
puede estar costando unos $50,000 por barril en inversión. Sí, y en este caso estamos hablando de 41,000 barriles, $41,000 por barril, digamos, en esta rehabilitación. Usted tiene en detalle la inversión. Yo podría poner dónde está el espero. Déjeme. Eco. Pero más allá de eso, Gonzalo, lo que quisiera decirle, sí, es en primer lugar que se ha pedido la auditoría por parte de la Contraloría de todos los contratos. En segundo lugar, sí, creo que vale la pena explicar, los 1.200 millones es lo que es la rehabilitación de la refinería. Hay este monto adicional que son cerca de 1.000 millones, sí, que son trabajos adicionales que se hicieron, digamos, alrededor de todo el complejo industrial. Entonces, están temas como la remediación de tierras que se hizo alrededor digamos, de todo esto que le comentaba hace un momento, que estaba todo contaminado con petróleo. Se construyeron facilidades ahí para manejar el petróleo. Se hicieron el tema de la sosa cáustica, para controlar este tema de la sosa cáustica. Y hay una serie de trabajos que se hicieron, digamos, como parte de todo esto. Aparte hay un contrato con esta empresa KBC, que es un contrato para mejorar la operatividad de la empresa, y que solamente, digamos, en estos años, como fruto de ese contrato, la refinería ha logrado $200 millones en mejora de márgenes, mejorando las prácticas operativas dentro del complejo refinador. Perdón, ministro, ¿en qué segmento en los primeros 1.000 millones adicionales, en los segundos 1.000 millones adicionales, digamos, se ha operado el mayor gasto? Sin duda, el tema digamos, de donde se ha hecho los módulos mayor gasto, lo estructural de la refinería, es la rehabilitación. Son los 1.200 millones de los cuales siempre hemos hablado. Sí, usted está convencidísimo en lo cual tenemos, digamos, claridad absoluta de que hay razonabilidad en los montos. ¿Qué falta auditar? Mire, lo otro se pidió una auditoría de todo lo demás, sí, y tendrá que pronunciarse la Contraloría sobre esos contratos, ¿no? Hay una cantidad muy grande de contratos ahí, sí, es decir, hay diferentes temas que se hicieron alrededor de este plan de sostenibilidad de la refinería, sí, y déjeme buscarle, que yo creo que tenía por aquí un poco más del detalle, donde tenemos todo lo que es tanquería, construcción de nuevos tanques de almacenamiento, el plan de mejores prácticas, implementación del sistema de sellado, cambio de bombas, válvulas y líneas de flujo, remediación y disposición final de pasivos ambientales, rehabilitación del sistema eléctrico, instrumentación, que también la planta de Esmeraldas se paraba muchas veces por este tema eléctrico. Puede costar 1.000 millones. Bueno, este es un tema que... ¿Usted no dijo eso alguna vez? Bueno, mire, el tema es... Para usted. Para nosotros, sí, quien puede decirme si cuesta algo 1.000 millones o no, es un tercero que sepa del tema. Y por eso le preguntamos a Worley Parsons si hay una razonabilidad en los valores que se tiene, sí, en esta rehabilitación. Y tenemos un informe de ellos en donde efectivamente hay una razonabilidad de esos valores, sí, en un proceso como el que se llevó a cabo en Esmeraldas. Es decir, esta es una empresa que, como le decía hace un momento, está entre las top 5 del mundo y que ha hecho proyectos similares en todas partes del mundo. Y nos puede dar una buena referencia de si esos valores están dentro de los márgenes razonables para un proyecto como este. Y el informe precisamente que tenemos de ellos nos dice eso, que los valores que se tiene para todo este trabajo que se hizo en la refinería están dentro de márgenes razonables. Entonces, yo lo que le pido en esto, Gonzalo, es no tratemos de empañar un proyecto que ha sido importante para el país y que ha puesto a una refinería que estaba a punto de colapsar, sí, de hacer era una bomba de tiempo, la ha puesto a operar en especificaciones y está hoy día generándole al país $300 millones aproximadamente en ahorros al año. Sí, básicamente por esa capacidad adicional que está refinando, sí, después de haber llegado a especificación. No creo que podemos empañar esto por un caso de corrupción, que sin duda tiene que ser investigado, que sin duda tiene que llegarse hasta las últimas consecuencias, y que de hecho, como le decía hace un momento, los primeros que han puesto o han investigado somos las entidades del gobierno, es decir, en este caso el SRI, la Fiscalía, es decir, una serie de entidades hicieron
toda la investigación internacional para hacer la determinación precisa de qué mismo pasaba, porque claro, alguien aquí, y es lamentablemente lo que ocurre, y también porque, recuerde, usted dijo que ya el señor que usted mencionó, que hizo la investigación, ya está de candidato para algún cargo político, sí, quiere ser diputado. Exactamente. Entonces, por el partido, evidentemente, este tema ya se lo llevó a un plano político, y eso tampoco está bien. Es decir, tenemos que ser objetivos, tenemos que entender con claridad qué es lo que se hizo en Esmeraldas, y que esto para nosotros, y le digo en función de toda la información que tenemos en este momento, está dentro de márgenes adecuados de precio, está dentro de lo que un proyecto como este puede costar. La gente que le apoye al señor Villavicencio, y seguramente si es que lo dejan, le lleve, a ver, yo le pido ahorita, y le lleven a ocupar un escaño legislativo, quiere decir que esa gente le otorga ese premio de confianza con el voto para que él termine y concluya de fortalecer su investigación. Yo creo que ese ha de ser el objetivo, además de, naturalmente, en condición de asambleísta, él va a gozar de privilegios legales más importantes, porque claro, se ha configurado un encono tremendo con el gobierno. Entonces, tiene todo el derecho de protegerse. Ahí viene la señorita que está atendiendo unas llamadas telefónicas y ya viene con el agua. ¿De qué es ese cuadro? Mire, básicamente esto es lo que le mencionaba hace un momento, ¿no? Y que le quería mostrar. El cuadro en donde podemos ver costos de referencia por construcción de refinerías. Y aquí tiene en casos en todo el mundo. Sí, entonces aquí tiene casos en todo el mundo, ¿no? En Petrobras, en Canadá, en Arizona, en los Emiratos Árabes, sí, y usted puede ver las capacidades de los complejos refinadores, el costo aproximado y el costo por barril, que es de la referencia que nosotros usamos. Entonces, una refinería, sí, similar a esta, como la que usted ve aquí, sí, de 120,000 a 140,000 barriles por día, cuesta aproximadamente $50,000 por barril. Sí, es lo que han invertido en Emiratos Árabes Unidos, sí, y en la refinería Esmeraldas nos costó $41,000 por barril, sí, en esta rehabilitación, lo cual hace ver que el valor está dentro de lo razonable, ¿no? Entonces, efectivamente, estos son temas en donde se requiere el expertise de alguien que esté en este negocio. No podemos decir nosotros el valor es bueno o es malo si no conocemos de ese negocio. La misma infraestructura que ha usado Arabia Saudita, más o menos tiene un costo de 35,000, un costo de 14,000. No. ¿Cuál es el costo? El costo es $35,000 por barril, ¿no? Yeah. Pero estamos hablando de una refinería de 400,000 barriles por día, ¿no? Es mucho más grande que la que tenemos acá. Por eso le decía que ¿cuál es la más parecida? La de los Emiratos Árabes, sí. Unidos, que está, digamos, entre 120,000 y 140,000 barriles por día y cuesta unos $50,000 por barril. Ahora, esto también tiene otras complejidades. Por ejemplo, esto es lo que se llama una construcción green site, es decir, empezamos de cero, ¿sí? Empezamos una construcción básicamente desde nada, cuando en una rehabilitación hay costos mucho más grandes, porque usted tiene que, primero, no puede parar completamente la operación, y segundo, tiene que desmontar lo que ya estaba ahí. Entonces aquí le comentaba de esta grúa de 260 toneladas que tuvieron que traer para poder desmontar el reactor del FCC, sí, poderle sacar de la posición, hacer trabajos mientras todo estaba, seguramente, digamos, operando. Le alquilaron en Medio Oriente, o por lo menos estaba en el océano. Mire, ahí sí no tengo la menor idea, pero en todo caso esa grúa trajeron, sí, y la usaron para hacer la rehabilitación. Entonces luego tuvieron que poner el nuevo reactor, pero todo esto dentro de la refinería ahí se y operando. Mucho dinero. Bueno, mire, cuesta más el rehabilitar, sin duda, y que empezar a construir de cero. Pero aún así estamos por un costo por debajo de lo que vemos en facilidades similares. Lo que también hemos visto, y es otro tema interesante, y es ¿cuánto costaría construir de cero, no? Porque este es un tema que se ha planteado, o sea, mejor construíamos una nueva. Entonces, para eso... Eso es lo que dice. Claro, ¿Y a usted qué le parece aquello? Mire, y en esto también tenemos la información. O sea, construir una nueva planta costaría como 3.300 millones, con características similares a las que está operando en Esmeraldas.
Ahora, por 1.200 tenemos la planta por operando. 2.200. No, por 1.200 que es la rehabilitación. Lo otro son temas que tenían que hacerse para, digamos, poner en orden la refinería, sí, y que tenían que invertirse de una u otra manera. No, porque era, imagínense el entorno, haber botado el petróleo ahí con chatarra y todo, y había que levantar. Millones, bueno, eso más tanquería, más una serie de trabajos. Le leí la serie de trabajos que se hicieron en esto. Pero qué grave el ¿no? descuido y negligencia del Contralor, ¿no? Ese informe ya debió haber estado listo a disposición de cualquier gesto de fiscalización. ¿No le parece? Mire, la Ahora, Contraloría, lo más fácil a los investigadores es es sumarle adversarios más bien de connotación política del gobierno, lo que hacen es sumar los 1.200 a los 1.000. Entonces ahí sale la cosa bien. Miren, eso yo creo que la Contraloría está haciendo su trabajo, eventualmente emitirá los informes que sean del caso. No creo que es una auditoría de un proyecto de este tamaño, tampoco un tema fácil de hacer. Y creo que en eso la Contraloría tiene su responsabilidad y tendrá que hacer estos informes, digamos, con la profundidad adecuada para sustentar y para entender lo que se hizo dentro del proceso de rehabilitación y de sostenimiento de la refinería. La Fiscalía y la Contraloría, con esto terminamos, la Fiscalía y la Contraloría están agradecidos desde el gobierno de la tarea cumplida, porque usted acabó de oír lo que manifestó hace contados instantes. Y yo creo que el tema... El señor vicepresidente, ¿no? A él no le conviene, no le corresponde, por haber estado a la cabeza de algunas gestiones macros, no le conviene, no le corresponde pelearse ni con el Contralor, y peor, pelearse con el fiscal. Eso se sobreentiende, entonces... Ahí hay una especie de comunión. Mire, creo que ahí no vale la pena especular. En función pública, sí, cada uno tiene responsabilidades, sí, claro, y que cumplir. Y creo que, digamos, desde el puesto que nos toque estar, tendremos que cumplir las responsabilidades que cada uno tenemos. Sí, en este caso, la Contraloría tendrá que venir y digamos, hacer toda la auditoría de los contratos y ver qué pasó, qué se hizo. Sí, si se siguieron los procesos adecuadamente, sí, es decir, todo lo que normalmente hace la Contraloría. Y la Fiscalía, evidentemente, al haber ya pruebas en firme, tiene que seguir los procesos que tiene que seguir la Fiscalía, ¿no? Entonces yo creo que cada uno desde su responsabilidad tiene que cumplirla cabalmente. Muy bien, ministro. Le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Estaremos a molestarle cualquier momento porque usted es dueño de un estudio y además es un hombre de bien. Eso lo dice la cadena Democracia. 8:52 de la mañana.